Buenos días a todos y a todas. Soy Alfonso Robles Fernández, educador del Museo de la Ciencia y el Agua y docente del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia. Os presento esta ponencia dentro del nodo dedicado a patrimonio material e inmaterial. Es una ponencia dedicada pues, a un sector, a un lugar, un itinerario dentro del Valle de Ricote, que es uno de los paisajes culturales más interesantes de Europa, por supuesto de España. Es un lugar donde todavía se observan sistemas de regadío, de elevación de agua, sistemas de cultivo, de tradición medieval, de tradición islámica. Ese Valle de Ricote, donde se quedan los últimos moriscos de España, y por lo tanto es un lugar que os recomiendo cuando podáis, si no lo conocéis, que visitéis. Bueno, pues pasamos ahora a ver el PowerPoint y gracias por vuestra atención. Bueno, el título de la ponencia es Una ruta patrimonial en el paisaje cultural del Valle de Ricote, la huerta tradicional y el molino de picar esparto de Ojos, Murcia. Bueno, comentaros como introducción que la arquitectura tradicional, que normalmente integra paisajes culturales, como es este caso, constituye una fuente de conocimiento de la historia local más reciente y puede convertirse en una herramienta, en una potente herramienta didáctica, ¿no?, para trabajar la historia en el aula. Existen algunos autores dentro de las ciencias sociales como Antonio Calvani, Hilary Cooper, que han llamado la atención precisamente sobre esa posibilidad y sobre la posibilidad de trabajar la historia en edades tempranas, en niños de 4, 5, 6 años, planteando actividades, sobre todo sobre los abuelos, el tiempo en el que vivieron los abuelos, que lógicamente coincide con esa cultura tradicional, esa etnografía, ese patrimonio etnográfico, esas formas de vida que pues se han perdido o están la mayoría con graves problemas para mantener su recuerdo. En este sentido, pues quiero señalar que el patrimonio etnográfico precisamente creo que es el más infrautilizado en los centros educativos, puesto que los docentes tendemos a trabajar sobre patrimonio artístico, patrimonio histórico, muchas veces más espectacular o más llamativo, dejando un poco a un lado pues ese patrimonio etnográfico, esa arquitectura tradicional, esas fábricas industriales que existen en todas y en gran cantidad, en todas las localidades y poblaciones del entorno de los alumnos. En la derecha tenéis esa fotografía antigua donde se ven a las operarias, las mujeres y niños trabajando en las picaderas, en el molino de picar esparto, en los mazos. La reconstrucción de ese molino que vamos a tratar, que vamos a comentar, sería aproximadamente así, a partir de esa imagen podéis tener una imagen clara, o podéis imaginar cómo serían esos molinos de picar esparto que hemos documentado. Bueno, la ruta que planteamos se sitúa, como hemos comentado, en el Valle de Ricote, que dispone de una huerta tradicional fosilizada desde época islámica con una acequia mayor. En realidad hay dos acequias en los dos márgenes del río Segura. Vamos a tratar sobre la acequia de la margen derecha, que es la que culmina en un molino que probablemente sea también un molino andalusí o de tradición andalusí,
con la que dispuso de una sola piedra. En la ruta se iniciaría en la población de Ojos, donde hay un lavadero público, hay también otro molino, se puede caminar porque está musealizado también, por sendas y por huertas, seguir del trazo de la acequia y finalmente llegaríamos a este molino de Picar Esparto. Ahí tenéis la ubicación de ese molino en la imagen aérea, a la derecha del río Segura. Bueno, pues esa fábrica, esa arqueología, ese patrimonio industrial puede servir pues para trabajar desde perspectiva de género, formas de vida de esa fase. El molino data de 1919, precisamente pues todos los problemas sociales de ese periodo pues puede servir como base para trabajar la sociedad de ese periodo. Aquí se realizó una intervención porque ese edificio estaba pues abandonado y en ruinas, y se hizo una intervención arqueológica de arqueología industrial, que se llama. Fijaros ese paisaje magnífico al fondo de cítricos, limoneros, palmeras. Es un entorno pues eso, muy especial, paisajístico. Y tenéis la planta de todas las estructuras que aparecieron o que se delimitaron, que se recuperaron y que están a la espera de una puesta en valor, ya que existe un proyecto para rehabilitar la arquitectura del edificio que pues próximamente se podría llevar a cabo. Como veis, hay una parte en la izquierda que se correspondía con una acequia, donde se acumularía el agua, que hemos llamado caz, y también documentamos el rodezno o la rueda horizontal, que permitiría el movimiento de los mazos. Y bueno, pues también tenéis a la derecha el obrador, donde existían, donde encontramos esos tres mazos con sus 6 huecos, donde las mujeres trabajaban metidas dentro, sentadas, y se dedicaban a majar el esparto, esa fibra que existe en el bosque mediterráneo, que existe en el entorno. También otros elementos como el corredor, el almacén, y existía también un gran patio y una especie de porche donde también se mojaba esa fibra para que antes de pasarla por los mazos, por el batán. Bueno, ahí tenéis un detalle de los restos documentados, de esos 3 mazos que hemos visto al principio, cómo se herían y cómo se pueden reconstruir. En esos huecos que veis en la foto de la derecha estaban sentadas las mujeres, y en esas picaeras o en esas piedras es donde iban colgando el esparto para que fuera picado por los mazos. Un trabajo peligroso, por supuesto, sin seguridad, y unas condiciones bastante penosas. Esa sería la reconstrucción de esos mazos que hemos comentado, y el rodezno de la rueda hidráulica que movía esos batanes a través de un sistema de poleas y catalinas y un eje que accionaba los mazos alternativamente. Bueno, una pista de cómo se encontraba el rodete, la rueda horizontal, el saetín, que daba mayor presión al agua, y a la derecha pues una reconstrucción arquitectónica del almacén, una sección, el corredor y el obrador, porque hicimos un trabajo de arqueología de la arquitectura y pues documentamos todos los vestigios, incluso también
arranques de las techumbres, de las vigas, por lo tanto sería posible perfectamente proceder a la reconstrucción de este edificio. Bueno, como conclusión, comentar que ya ha señalado José María Cuenca, y ya hemos comentado que el patrimonio etnográfico es uno de los, ¿no?, de un tipo de patrimonio que está pendiente de trabajar, de explotar en las aulas. Los docentes de ciencias sociales suelen centrarse más en patrimonio artístico y dejando un poco a un lado ese patrimonio etnográfico, muchas veces porque no se ha puesto en valor, o simplemente se desdeña porque es más llamativo, pues ese patrimonio artístico, histórico y demás. Ahí tenéis una derecha como se ha musealizado parte, pero todavía está a la espera de proceder a su restauración y a su rehabilitación. Muchas gracias por vuestra atención.